En entrevista con Radio Educación, el analista político Hernán Molina, él va a analizar el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 en Estados Unidos. Hernán, ¿cómo evalúas el manejo de la administración Trump de la crisis sanitaria por el COVID-19? El manejo que ha hecho la administración Trump del COVID-19 se puede resumir, creo que con dos breves definiciones. Una es tarde, una reacción tardía, y la otra es una improvisación con un gran contenido de consideración política en vez de tener una consideración a los hechos, a las cifras, a la evidencia científica. El presidente Trump está muy consternado y está muy al pendiente de cómo reacciona la sociedad, y yo creo que no han medido muy bien las medidas que han tomado, y las que tenían que tomar no las han tomado. Entonces, yo creo que lo que muestran las encuestas es que la mayoría de los americanos no están satisfechos con la performance del presidente, que realmente ha dejado mucho que desear, y yo creo que esto va a ser un costo político que el presidente no va a poder esquivar y que va a pagar en las próximas elecciones. Hernán, ¿podría establecerse algún tipo de responsabilidad al presidente Trump cuando miembros de su gobierno le advirtieron que el nuevo coronavirus podría convertirse en una pandemia? Sí, yo creo que sí, y ahí es donde viene el juicio, no necesariamente político ni criminal, si bien la pregunta ha estado, y es más, la tapa de la revista Newsweek digital se pregunta si Trump tendría que responder por cargos penales por las muertes que han ocurrido, que podrían por ahí haber sido evitadas. Yo creo que acá el costo político lo va a pagar el presidente. El presidente es responsable por no haber tomado las decisiones, pero sobre todo por haber ninguneado, por haber menospreciado el consejo que recibió, por haber tratado de hacer que esto no aparezca como una crisis que realmente es, y que los hechos y las cifras de muertos muestran, y eso es algo que no va a poder esquivar el presidente. Hernán, ¿a quién le correspondería hacer esa supervisión y evaluación de la respuesta de la administración Trump ante la emergencia sanitaria? Al Congreso. El Congreso tiene que investigar, tiene que abrir audiencias públicas. De hecho, los demócratas están planeando, y ya hay planes concretos para audiencias públicas. Esta semana el doctor Fauci, que es el jefe de los Centros Nacionales de Alergia e Inmunología, va a testificar en el Congreso después de que la Casa Blanca lo había bloqueado, y también va a testificar en el Senado. Acá hay una gran responsabilidad porque el presidente ha sido no solo informado de esta situación por las agencias de inteligencia, que son las agencias de inteligencia más privilegiadas en términos de capacidad tecnológica, de financiamiento, del poder que tienen, la cantidad de agentes que tienen por todo el mundo, y así todo, a pesar de que las agencias de inteligencia, la Organización Mundial de la Salud, el personal americano de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que su propio representante comercial, que ahora es parte de su gabinete, Peter Navarro, le escribiera 2 memos, el presidente hizo oídos sordos a estas súplicas, si quieres. Y bueno, eso tiene que ser investigado, tiene que ser después puesto a disposición del público, y el público tiene que tomar esa información y hacer lo que tiene que hacer con base a esa información, y votar y decidir si 4 años más de una administración que es como un sitcom de improvisación puede ser bueno o malo para el país. Hernán, en este sentido parece que a Trump le urge retomar la campaña presidencial. ¿Existen las condiciones? No en la forma tradicional en la que las vivíamos antes, ¿no? Es muy difícil llevar a cabo un acto masivo manteniendo la distancia y así evitar nuevas infecciones. Es más, la gente, hay una encuesta esta mañana en la cadena CBS que muestra que la gente está ya un poco cansada de escuchar al presidente
el presidente utilizó los briefings, estas reseñas que se pasan por televisión en vivo todos los días, de las cuales muchas cadenas decidieron no proveer el espacio ya porque se habían convertido en espacios disponibles para que el presidente haga campaña y no proveer información fáctica, información en base a hechos, sino que el presidente directamente mintió, como por ejemplo recalcar continuamente que Estados Unidos es el país mejor posicionado del mundo y el que mejor trabajo está haciendo para hacer la cantidad de pruebas que son necesarias, cuando sabemos que si algo ha fallado es la disponibilidad de testeo, de pruebas, y después de casi 3 meses de epidemia seguimos con el mismo problema. Entonces, el presidente realmente no ha hecho un buen trabajo. Entonces, eso es lo que quiere seguir repitiendo y sabe que la campaña va a tener como uno de los temas centrales esto, porque no solo ha significado la vida de más de 60.000 americanos, sino la ruina económica del país, prácticamente. Hernán, en esta fase, ¿cómo conciliar las medidas sanitarias con la necesidad de reactivar la economía? Y ese es un acto de balance casi de equilibrista de circo, ¿no? Porque obviamente todos necesitamos volver a una normalidad laboral para poder subsistir, pero a la vez yo veo a los gobernadores haciendo este acto de balance porque si bien los mismos estados son los que están sufriendo económicamente por el parate económico, el parate laboral, el parate productivo, saben también que si toman medidas como por ejemplo reabrir las economías como en el estado de Georgia, saben que tienen la posibilidad y por ahí la responsabilidad en sus manos de miles de nuevas infecciones que después pueden llevar a un porcentaje no menor de ellas de terminar con síntomas severos que requieran hospitalizaciones, muchas en terapia intensiva y otros tantos en ventiladores, respiradores. Y eso sí es una tragedia, porque muchos de esos que van a ventiladores por ahí no salen y terminan muriendo. Entonces, ¿quién se hace responsable de esa muerte cuando fue el que tomó la decisión para reabrir una economía y llevar a nuevas infecciones? No es fácil, no envidio la posición de los gobernadores. Hernán, los políticos en Estados Unidos llevan varios años en disputa por el programa de salud. ¿Qué lección deja la pandemia en este rubro? Y eso yo creo que si en el 2018, en las elecciones de medio término, la mayoría de los votantes moderados votaron principalmente por la mala performance de los republicanos y por la decisión del presidente de destruir Obamacare, y votaron a demócratas porque querían estar seguros de que iban a tener cobertura médica, sobre todo aquellos con condiciones preexistentes. Hoy no tener seguro médico es un gran problema. En el medio de una pandemia, la administración Trump se negó a reabrir el tiempo por el cual una persona puede afiliarse o optar por un programa de salud bajo Obamacare. Entonces, cuando más necesitas el seguro médico no lo tienes. Entonces yo creo que eso le va a volver a recordar a los votantes que esta administración falló en proveer una opción superadora a Obamacare y encima hizo todo lo posible por destruir ese programa, porque lo hizo Obama sin medir las consecuencias a nivel individual, a nivel familiar, que eso significa para una familia, que es tener cobertura médica o no tener cobertura médica en medio de una crisis sanitaria como esta. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de la campaña, que obviamente están pegados al COVID-19 y al manejo de esta administración sobre este punto tan importante, ¿no? Hay que prestar mucha atención porque una de las cosas que me están fastidiando mucho hoy día, y yo creo que esto lo debes escuchar en México, este eslogan que se ha puesto de que estamos todos juntos en la pandemia. Es verdad, a todos nos está impactando, pero a la persona que está mal económicamente, que no tiene cobertura de salud, que no tiene asistencia, que no puede recibir asistencia, como por ejemplo la mayoría de los indocumentados, y que viven hacinados en una casa y que no pueden dejar de salir a trabajar, porque muchos de ellos trabajan en situaciones que han sido
designadas como esenciales. A esa persona, por más que esté en la misma situación de que todos estamos afectados por el COVID, el COVID lo ha afectado mucho peor a esa persona. Entonces, hay que realmente, el Estado tiene, y yo creo que, por ejemplo, acá en California, en Oregon, en Washington, en Nueva York, los estados que son progresistas, que no son ideológicamente en contra del inmigrante o de las minorías trabajadoras, han tomado medidas para tratar de proveer una cierta igualdad, cosa que no sucede con los republicanos, ¿no? El tema de la igualdad es que no, más al descubierto la falta de igualdad en Estados Unidos y en el mundo, fíjate, ¿no? Porque lo que va a pasar en Latinoamérica no va a ser la misma historia de Europa. Estábamos escuchando la entrevista que realizó nuestra compañera Elsa Cruz al analista político Hernán Molina.